Señoras y señores, de inmediato se va a instalar la mesa número 1, ya ha sido instalada, perdonen ustedes, y se abordará el tema de las campañas electorales y los medios de comunicación, cuya conducción estará a cargo del doctor José Alfredo Pérez Duarte, director de la Escuela Electoral y de Gobernabilidad del Jurado Nacional de Elecciones. El doctor Pérez Duarte es doctor en Gobierno y Administración Pública por el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset, magíster en Cooperación Internacional por la Universidad Complutense de Madrid, España, abogado titulado por la Universidad de Lima con más de 12 años de experiencia en temas de gestión académica y del conocimiento y más de 20 años de experiencia a nivel general en la administración pública. Ha sido director académico de la Academia de la Magistratura, director de la Escuela Registral del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil y director de la Escuela Electoral y de Gobernabilidad del Jurado Nacional de Elecciones, en 3 etapas distintas. Consultor internacional y experto en temas electorales y de gobernabilidad, autor de artículos y textos sobre la materia, profesor universitario en el Perú y el extranjero, además tiene experiencia en temas de gestión del cambio y la transformación digital. Entonces, dejo con ustedes al doctor José Alfredo Pérez Duarte. Listo, gracias. Le queremos dar también la bienvenida a todos aquellos que nos siguen a través del Zoom, juntando este grupo con el que nos acompaña vía Zoom. Estamos hablando de más de 50 personas conectadas, así que yo creo que va a ser lo que digan va a ser un insumo muy importante para nosotros. Como les había adelantado en un primer instante, el contenido, para dar puntapié inicial a cada una de las mesas, ha sido recogido fundamentalmente del informe de la Misión de Observación Electoral Internacional de la Unión Europea, que es el único que está listo, el informe final, ¿no? Y las personas que nos acompañan aquí han podido recibir un código QR a través del cual han podido tener acceso a lo que yo voy a leer en un instante, y las personas que están en sus casas viéndonos por Zoom han recibido a través del chat la misma información, que es un poco la síntesis de lo que queremos poner sobre el tapete ahora. Les quiero también indicar que esto no es una lista cerrada de temas, es una lista que nosotros proponemos desde la mayor objetividad, que es un informe internacional, pero por favor, aquí o en sus casas siéntanse en la total libertad de abrir la agenda con cualquier otro tema que deseen incluir. También les quiero pedir encarecidamente, y creo que de eso va a consistir un poco el éxito de esta reunión, es que hagamos uso de la palabra de manera breve, más o menos entre 3 a 4 minutos, para que efectivamente esto sea un diálogo y que la mayor cantidad de personas pueda participar, darle opción a todos a que participen a través de intervenciones breves. Luego, insistirles en que esto es una actividad absolutamente abierta, con total libertad, sin censura, pero con respeto. Voy a leer rápidamente un poco la síntesis que han visto ustedes en el QR, y la gente que está en sus casas, que ha podido recibir a través del chat, ¿no? La mesa 1, digamos, 3 grandes bloques. El primero de ellos, el desempeño de los medios de comunicación durante la campaña, la cobertura informativa desde la segunda vuelta por parte de un buen grupo de medios de comunicación estuvo sesgada, sin separar información de opinión. Si bien los medios de comunicación privados son absolutamente libres de adoptar posiciones editoriales, estas deben distinguirse claramente de la cobertura informativa, la cual debe estar siempre regida por los principios de objetividad e imparcialidad, especialmente en un contexto electoral. Luego, las redes sociales se hicieron eco del ambiente político polarizado existente. En Twitter, TikTok, WhatsApp circularon memes ofensivos, mensajes de odio,
y videos de campaña difamatorios. Esto que acabo de leer está en cursivas y es una copia textual del contenido, insisto, del informe de la misión electoral de la Unión Europea. Así que para este primer bloque, intentemos que la dinámica sea así. Quienes están aquí con nosotros pueden levantar la mano, le damos uso de la palabra, y quienes están vía Zoom pueden levantar la mano a través del Zoom, creo que ya todos estamos acostumbrados a eso, hacen uso de la palabra y se genera así una discusión, un diálogo, etc. Así que si aquí hubiera alguien que quisiera tomar la palabra en base al primer tema planteado, por favor. O si no, alguien que esté en casa vía Zoom, que quiera. Sí, por favor, les voy a rogar un tema que me faltó, que se presenten, su nombre y la institución a la cual representan. Sí, por favor. Ahí te van a dar un micrófono. Bueno, hola, ¿cómo están todos? Buenos días. Yo soy Marian Jauregui. Yo vengo representando al Filtro, que es una plataforma de verificación de información que creamos con unos colegas periodistas a partir de la pandemia, pero que tuvo también un trabajo muy fuerte durante las elecciones. Y paralelamente, durante el proceso electoral y desde hace 5 años atrás, estuve trabajando en América Televisión y Canal N, fui reportera y presentadora. Y precisamente quería tocar este tema, este primer punto, porque estuve durante este proceso de segunda vuelta de la campaña electoral en uno de los medios que recibió más críticas por su cobertura y el trato que le dieron a la información. Y quisiera también dejarles una interrogante que quizá algunos de los que están en casa o los que están aquí quisieran responder con respecto a las líneas editoriales que asumen los medios de comunicación, que yo debo separar este proceso en dos partes, que tuvo al inicio con el trabajo que realizaba la directora periodística en su momento, y que siento yo que fue un trabajo con neutralidad, siento yo que fue un trabajo que hicimos con bastante responsabilidad. Tuvimos, y fui parte de este proyecto, tuvimos un espacio en el que hacíamos verificación de noticias también, un poco para combatir la desinformación que venía ya dándose durante la primera parte de la campaña. Pero en la segunda parte, cuando el medio toma una posición por un candidato, el trabajo de los periodistas se vio bastante afectado en cuestión de cómo podíamos decir las cosas, qué no podíamos decir. Había que, y lo cuento ya como una experiencia personal, había que decir textualmente lo que se nos indicaba que dijéramos, o de lo contrario, pues habían ciertas repercusiones. Entonces, yo siempre he pensado que un medio de comunicación tiene el derecho de tener principios, creencias, una forma de conectarse de repente con una diferente, no sé, una opción política, digamos. Pero ¿qué tanto esto debe influir sobre los periodistas? Digamos, ¿es correcto que el periodista tenga que pensar como piensa el medio de comunicación? ¿Es correcto que deba ceñirse a la línea editorial de un medio de comunicación? ¿Dónde queda, digamos, esta libertad que tienen los periodistas para pensar diferente y esta pluralidad que debe ofrecer el medio de comunicación teniendo opiniones de un periodista que piensa A, un periodista que piensa B, un periodista que piensa C, y que permita que en este caso el televidente sea quien saque sus propias conclusiones? Yo lo que rescato fue esta parte positiva en la que sí tratamos de hacer un trabajo que pudiera ofrecer información a las personas, pero de ese punto para adelante, ya en la segunda campaña, sí, yo siento que, al menos en el medio en el que yo trabajé, que es por lo que yo puedo hablar, hubo una clara intención de favorecimiento y una marcada coacción a algunos de los periodistas
que formaron parte, algunos que ya no están, de hecho yo tampoco ya no trabajo en Canal N de América Televisión, y no había a quién recurrir excepto a quienes regulan un poco los contenidos de los medios en cuestión ética, pero que más allá de pronunciamientos no hubo absolutamente nada, y de hecho en este momento tampoco hay absolutamente nada. Muchas gracias. No sé si, Felipe, me olvidé comentarles que aquí hay un equipo que está escuchando y recogiendo la información que se brinde aquí. Al final de esta reunión yo voy a leer un poco los resultados como una síntesis, ¿no? Y todo esto se va a presentar el día viernes como resultado de la primera mesa. No sé si alguien aquí quisiera... Sí, por favor, tu nombre y a qué medio representas. Muchas gracias. Buen día. Les saluda Iván Torres, soy gerente de imagen del RENIEC, uno de las 3 instituciones que conforman el sistema electoral. Respecto al manejo de los medios de comunicación durante la primera y la segunda vuelta, creo que fue diferente de alguna manera. En la segunda vuelta electoral se vio mucho más marcada esa línea editorial que de alguna manera intenta dirigir la opinión de los votantes, de los ciudadanos hacia un lado o hacia el otro, ¿no? El poder afianzar la balanza hacia un lado o hacia el otro. Y ahí, obviamente, los que hemos estado en medios sabemos que, en principio, todos tienen una línea editorial, pero también hay una intencionalidad detrás de la gestión de la comunicación o detrás del ejercicio periodístico mismo, ¿no? en cada uno de los medios, ¿no? El problema nace cuando probablemente la mayoría de ellos está tratando de orientar esa opinión de los ciudadanos o tratar de encontrar una respuesta, una conducta, una práctica en los ciudadanos que probablemente puede ser en ese caso el voto, ¿no? Entonces, cuando la mayoría de ellos empiezan a tratar de dirigir el voto, entonces ahí es cuando empezamos a decir, oye, ¿de qué estamos hablando? ¿Dónde queda el ejercicio democrático probablemente que encontramos en los medios de comunicación, ¿no? Para poder, uno de las herramientas probablemente más fuertes que tiene la ciudadanía para ejercer la democracia es los medios de comunicación. Y ahí, ante diferentes noticias que empezaron a salir, fake news, ante tanta desinformación, creo que una buena práctica que se puede destacar de nuestro país es lo que manejaron a nivel de sistema electoral como fact-checking, ¿no? El hecho de salir a aclarar diferentes tipos de desinformación, ¿no? Y hacerlo en el momento preciso, ¿no? Porque esa es una de las características también principales dentro de la gestión de la comunicación política, ¿no? El hacerlo en el momento en el que sale, ¿no? Porque el momento político es único. Si no lo haces, si no aclaras una determinada información en ese momento, pues ya simplemente pasa, porque el siguiente día en los medios se estará hablando de otro tema, ¿no? Entonces creo que la estrategia de fact-checking que se tuvo, por ejemplo, desde OMPE, desde Jurado, que también lo tuvieron otros países dentro de la región en algún momento cuando desarrollaron procesos electorales durante la pandemia, creo que es una buena estrategia que funcionó y que ayudó de alguna manera a reforzar también la parte democrática del sistema electoral, ¿no? Eso sería mi participación. Gracias. Gracias. Antes de darle la palabra a una persona que nos ha pedido vía Zoom, hay 2 manitos que vemos levantadas. Quisiera pedirles que a la hora de su intervención intentemos hacer un esfuerzo por proponer alguna medida para resolver la problemática que ustedes han podido identificar con su comentario. Entonces, creo que en primer orden le vamos a dar la palabra al amigo de la Unión Europea, ¿puede ser? Y luego a Elaine. Sí. Sí, buenos días. ¿Me escuchan bien? Sí, gracias. Perfecto. Entonces, buenos días. Yo soy Vincent Ringenberg, soy el jefe de sección política, prensa e información de la delegación de la Unión Europea aquí en Lima.
Entonces, muchas gracias por la invitación a participar en este evento, que en efecto me parece muy útil, muy necesario y que viene sobre todo al buen momento. Como ustedes saben y como ustedes lo han recordado, la Unión Europea ha mandado una misión de observación electoral durante este proceso electoral de 2021. Lo hacemos desde hace muchos años, lo hemos hecho en 2020, en 2016, etcétera. Este año ha sido una misión un poco más corta, un poco más liviana que lo que solemos hacer cada 5 años, pero bueno, tuvimos que tomar en cuenta la pandemia. Yo no voy a mencionar nada nuevo porque hay un informe largo con 15 recomendaciones, entonces me gustaría sobre todo resaltar un poco las recomendaciones que tocan el tema de la prensa y de los medios de comunicación. Hay 4 grandes grupos de recomendaciones en las 15 recomendaciones que hemos hecho. Recomendaciones que tocan el sistema electoral, recomendaciones que tocan la justicia electoral, recomendaciones que tocan los medios de comunicación e información y recomendaciones que tocan la participación política. De hecho, para ser muy sincero con ustedes, el tema de los medios de comunicación e información ha sido para la misión y para nosotros quizás un tema lo más complicado a hacer recomendaciones, porque siempre el límite entre la libertad y la buena información, el límite, la frontera es muy, muy fina, entonces no es fácil hacer recomendación en este tema, sobre todo también que en la historia electoral y en las recomendaciones de las misiones de observación electoral, los temas de redes sociales son temas bastante nuevos para nosotros y sabemos además la dificultad de... no me gusta decir regular, pero la dificultad de intervenir o de aconsejar cosas en este tema. Sabemos que es un tema que no solo es sensible en Perú, sino también en el mundo entero. Lo hemos visto en otras campañas electorales y en países más desarrollados en esos temas que el Perú. Entonces, solo quisiera, para obedecer a lo que ustedes nos han pedido, es decir, tener recomendaciones bien concretas para proponer, quisiera repetir un poco las 4 recomendaciones que la misión ha hecho. Entonces, nada nuevo, pero sí, yo creo que vale la pena repetir esas recomendaciones. Una de las recomendaciones tiene que ver con las penas de prisión por delitos de difamación en los medios. Entonces, nosotros consideramos que esas penas de prisión por delitos de difamación en los medios deberían ser sustituidas por sanciones económicas proporcionadas al nivel del delito, y eso con el fin de reforzar la libertad de expresión y reducir la autocensura. Una segunda recomendación que yo creo vale la pena mencionar esta mañana es iniciar un debate inclusivo con los partidos políticos, los medios de comunicación y la sociedad civil sobre cómo abordar el incumplimiento de los compromisos internacionales, la legislación nacional y los códigos éticos por parte de los medios impresos y electrónicos. Garantizar la aplicación de la ley en caso de infracción y considerar el fortalecimiento de las competencias del Concord TV, que depende del Ministerio de Transportes y Comunicación. Una tercera recomendación importante a fin de reducir la publicidad engañosa de los partidos políticos y la desinformación en las redes sociales, las disposiciones legales sobre el contenido de los anuncios de campañas financiados por la ONP deberían aplicarse también a los anuncios de campaña de los partidos en las redes sociales. Y última recomendación, los medios de comunicación, la sociedad civil y las plataformas tecnológicas deberían aumentar los esfuerzos ya existentes para crear redes de verificación de información y reforzar la alfabetización mediática. Con esas 4 recomendaciones espero haber contribuido al debate de esta mañana. Gracias. Claro que sí, muchas gracias, Vincent. Ahora vamos con Elaine Ford y luego con Maite Vizcarra, que nos están siguiendo vía Zoom. Elaine, buenos días. Muy buenos días, me escuchan. Muchísimas gracias por esta invitación y felicito
la iniciativa de reunirnos para analizar y para trabajar juntos en busca de soluciones para fortalecer nuestro sistema democrático, ¿no? Y la participación, por supuesto, de todos nosotros como actores en este proceso. A ver, yo quiero comentar lo siguiente, todo lo referido a lo que es la desinformación, a lo que hemos visto, ¿no? Esta fuerte presencia de las fake news, de la polarización, que finalmente han creado un clima muy hostil durante este periodo electoral. Pero yo quiero decirles lo siguiente, porque de acuerdo a lo que hemos visto y lo que hemos venido trabajando todo ese tiempo con diversos tipos de iniciativas, metodologías, en fin, para contrarrestar este gran problema de la desinformación, hay que reconocer que es un tema muy complejo, ¿ya? Es un tema muy complejo que no es fácil encontrar una solución y menos en el corto o mediano plazo. Entonces hay que partir con esa premisa y frente a eso hay que buscar las acciones más acertadas para tratar de minorizar su impacto. Tal como dijo el funcionario de la Unión Europea, yo también me resisto a pensar en regular, ¿no? En restringir de alguna forma el uso de nuestras libertades, porque eso puede afectar otro tipo de derechos y puede pues, tener un doble efecto, lo cual queremos evitar. Pero sí considero que este tema de la desinformación hay que trabajarlo desde distintos frentes, desde distintos enfoques, con el trabajo articulado y coordinado con los diversos stakeholders nacionales. Y a eso me refiero que, por ejemplo, la función que ejerce las autoridades oficiales es crucial como punto de partida, como primera arista, digamos, para contrarrestar este problema, ¿no? El proporcionar información oficial, por ejemplo, plataformas como Voto Informado, que están ahí permanentemente, es muy bueno, muy saludable, porque permite pues, que la gente se informe con información oficial, ¿no? Pero ese tipo de plataformas online debieran proliferar desde las distintas fuentes oficiales y así proporcionar datos oportunos, veraces a la población, a la ciudadanía, alentar también a usar las fuentes oficiales, eso es crucial, ¿no? Y ese es un trabajo que también recae en el gobierno y en las entidades públicas. Hay una responsabilidad ahí muy fuerte. Una segunda arista para combatir este problema es desde las Big Tech o corporaciones de tecnología. Hemos visto en el último tiempo muchos esfuerzos que se han dado, nosotros somos testigos, hay gente por supuesto que seguirá pensando que las Big Tech tienen aún mucho por hacer porque la responsabilidad que recae en ellos desde luego es grandísima, es muy grande. Y sí, efectivamente hay mucho por hacer, pero en el último tiempo hemos visto que se han creado acciones, por ejemplo, la biblioteca de anuncios políticos en las redes, ¿no? Hemos visto cómo se ha verificado información y trabajado con medios locales para hacer este fact-checking desde las redes y bueno, monitoreando también a los usuarios respecto a información que puede ser falsa, que puede ser no real o de repente que tiene pues ciertas imprecisiones, en fin. Entonces sí se han visto esfuerzos desde las Big Tech, pero aún recae más trabajo y yo creo que también se puede hacer un mayor impulso trabajando con ellos. Una tercera arista sería lo vinculado a la sociedad civil y la ciudadanía. Nosotros como actores de la sociedad civil también tenemos una gran responsabilidad. Hay que educar, hay que alfabetizar, hay que sensibilizar sobre esta información. Ustedes sabrán que el 76% de la población en América Latina no sabe lo que es una fake news, no sabe discernir cuándo una información es real y cuándo no. Por tanto, hay que educar, hay que enseñarles. Nosotros preparamos un decálogo, por ejemplo, les muestro esto como ejemplo, en donde se dice al usuario digital qué elementos debiera considerar cuando recibe una información antes de compartirla y viralizarla. Así que ese tipo de trabajo hay que reforzarlo. Y un cuarto elemento, una cuarta arista sería el trabajo de los fact-checkers, de los medios de comunicación, del periodismo, esa necesidad de crear más comités de fact-checking, más verificadores y por supuesto también enseñarle a la ciudadanía de los usuarios digitales cómo hacer esa verificación propia por su propio bien, ¿no? Porque finalmente la viralización es un trabajo que recae en el propio individuo, por tanto nosotros tenemos que estar informados. Así que como les digo, es un trabajo coordinado, un trabajo de mediano largo plazo. No vamos a resolver este problema de la desinformación, la fake news
de la noche a la mañana, porque es además un problema global, es una tendencia global que se da a todas las latitudes, lo hemos visto en distintos procesos electorales o distintos procesos democráticos relevantes en el globo. Por tanto, hay que saber cómo dar solución a ello de la mejor forma. Para terminar, yo los invito a leer, a consultar un reciente libro que publicamos justamente sobre esto, Tecnologías Digitales y Elecciones en el Perú. Recoge toda esta información, recoge el perfil electoral y de los usuarios en Internet en el Perú y aborda todos estos aspectos con mayor profundidad. Esto es online, está en PDF, gratuito, disponible para todos en nuestra página web democraciadigital.pe, ahí lo pueden descargar gratuitamente y con eso termino. Muchísimas gracias. Gracias, Elaine. Vamos a darle ahora la palabra a Maite Vizcarra y luego regresamos aquí al salón, que hay dos intervenciones y también. Maite. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación y bueno, usando estos medios, sentirnos cerca a pesar de la distancia. Me parece muy interesante lo que ha mencionado, en efecto, el oficial de la Comunidad Europea. El informe, tuve la ocasión de también participar, en este caso, como una de las fuentes, y lo que ha comentado también Elaine. Pero a mí me gustaría aprovechar este foro para plantear dos cosas. Primero, que el impacto que están empezando a tener las redes sociales, no solamente en procesos electorales, sino en general, en la construcción del poder político en el Perú, es relevante. Y yo creo que eso es algo que ya no hay duda. O sea, tienen un nivel de influencia importante. Pero al mismo tiempo estamos haciendo notar que no hay mucho conocimiento sobre cómo tratar a estos new media, que son nuevos medios. El caso específico, por ejemplo, de Twitter, que se ha convertido en la red social con mayor impacto en el Perú, es muy importante, porque al mismo tiempo es una red social, pero también es un nuevo medio de comunicación, y eso implica que tenemos que entender que allí discurren personas comunes y silvestres, pero también líderes de opinión y eventualmente también funcionarios públicos que podrían estar sometidos a algún tipo de responsabilidad. Dado que no es muy claro, y ese es el punto, porque Twitter, por ejemplo, específicamente, es un espacio público, es un espacio privado. ¿Dónde está el límite? Nos lleva a pensar que tendríamos que hacer un esfuerzo, y en efecto, tal como ha mencionado el representante de la Comunidad Europea, en fin, no hay una regulación clara sobre este asunto, pero sí hay muchísimas opiniones respecto a que es necesario generar autorregulación. Y la autorregulación pasa por observar en cada país, en cada contexto político, el impacto positivo o negativo que pueden llegar a tener estos medios. Entonces yo lo que me permito es poner en discusión, y eventualmente también un tema de esta mesa, es primero, ¿cuál debe ser el tratamiento de los nuevos medios de comunicación en el Perú? Porque esos son nuevos medios de comunicación, no solamente son espacios de socialización o eventualmente de divertimento, sino que ya se han convertido en cajas de resonancia importantes en el mundo, y particularmente para la construcción de opinión política es evidente que están convertidos en claves. Hoy día, no solamente los funcionarios públicos como el nivel de un mandatario que podría ser el presidente de la República de cualquier país, sino incluso líderes de opinión y políticos hablan y usan Twitter como su principal canal informativo y también de influencia. Y el otro tema que me gustaría también poner a consideración, aquí está IPIS, pero también hay otras instituciones como Transparencia. En algún momento he tenido la ocasión de estar en Transparencia formando parte de un comité que trataba de ver el impacto de los nuevos medios, de la digitalización en la construcción de democracia y nuevas formas de participación democrática. Hablo, por ejemplo, del clicktivismo. ¿Qué cosa es el clicktivismo? Hay muchas personas que sienten que haciendo clic o haciendo un endorsement o apoyando una u otra imagen, un meme, un video, etcétera, están de alguna manera incluyéndose en una suerte de pensamiento político o ideológico. Entonces, estas nuevas prácticas democráticas están también muy vinculadas con el surgimiento de estos nuevos medios, que como bien se ha indicado son todavía muy novedosos, pero que sobre los cuales ya existen algunas evidencias de buenas prácticas. Una de ellas es la autorregulación. Y como justamente ha mencionado Elaine, hay informes, hay libros. Hace unos años atrás escribimos este libro que todavía está en el Perú, El poder en Internet. Aquí hay buenas prácticas, no solamente del Perú, sino de Latinoamérica, que tal vez sería bueno volver a revisar en el Perú. Y yo creo que ese es el momento. Hay que empezar a hablar de autorregulación, no para coactar libertades, sino para, en verdad, identificar las verdaderas libertades que tenemos en Internet.
¿Cuáles son los derechos digitales que tenemos cuando nos llamamos ciudadanos digitales? Hoy he escrito en La República ese asunto. Empieza a sonar el tema de la ciudadanía digital, pero todavía muy vinculada con la prestación de servicios públicos digitales. El DNI electrónico, la identidad, etcétera, eso está bien, pero más allá de eso, cuando uno se dice ciudadano de estos espacios digitales, ¿qué derechos tiene? Y al mismo tiempo, ¿qué deberes debe cumplir? Eso está estrictamente vinculado con el uso que se le va a dar a estos espacios cuando hablamos de libertad de expresión o cuando hablamos de elementos informativos. O sea, es un momento muy, muy interesante, yo creo que muy, muy disruptivo para ponernos a pensar todos, y creo que la llave es la autorregulación, en donde evidentemente vamos a tener que converger muchos agentes. Muchas gracias. Primero Benito de la OMPE y luego aquí también. Gracias. Buenos días. Benito Portocarrero de la Gerencia de Información y Educación Electoral. Probablemente porque soy el más viejo, no me sorprendo tanto de que los medios de comunicación se parcialicen tan extremadamente. En las últimas elecciones pareciera que fuera algo nuevo, pero no. Acuérdense cuando postuló Humala, hubo lo mismo, con la única diferencia que Humala se corrió al centro en la segunda vuelta y en esta ocasión ha sucedido lo mismo. Pero a lo que me refiero es que el que lee El Comercio es para reforzar su propia opinión, y el que lee La República es para reforzar su propia opinión. Entonces, digamos, no me sorprende tanto. Lo que sí creo que es nuevo es efectivamente el impacto de las redes sociales. ¿Y por qué es nuevo? No porque se parcialicen, sino por la rapidez con que sus mensajes llegan a la gente y provocan determinadas reacciones. Frente a eso, obviamente, el fact-checking me parece algo genial, lo hemos hecho muy bien OMPE, lo ha hecho muy bien el jurado, en fin. Ahora, viene la pregunta, ¿qué hacemos? ¿Damos leyes que pueden convertirse en censura, para hacerla corta? No, la mayoría estamos seguros que eso no queremos. Viene la idea de la autorregulación. Ahí yo soy un poco escéptico. ¿Por qué? El problema de las fact-checking no es el de los que mienten conscientemente, es de los que aceptan las mentiras conscientemente. En Estados Unidos, el 25% de los ciudadanos están seguros que hubo fraude electoral y que están siendo gobernados por una mafia de pedrastas, encabezadas por el presidente Biden, que violan niños. El 25% de los ciudadanos norteamericanos, que no son personas poco educadas, que no, en fin, quieren creer las mentiras. Quieren creer las mentiras. Entonces, obviamente hay que dar normas, hay que tratar de que se autorregulen, pero el problema de fondo no tiene solución en lo inmediato. No tiene solución en lo inmediato. Tenemos que vivir con eso. Tenemos que manejar esas cosas con cuidado, pero como funcionarios públicos tenemos que saber que en el fondo la única solución es la educación y el espíritu crítico que vamos a formar en los colegios, y no es a corto plazo. No vamos a encontrar una solución más. Lo que tenemos que hacer es perfeccionar los mecanismos legales que tengamos, pero creo que hay una tendencia a sumar regulaciones, a dar normas. Incluso creo que he visto que hay una idea de que desde el punto de vista de los organismos electorales demos normas cómo deben funcionar los medios de comunicación. Me parece un tanto peligroso. No creo que haya una voluntad de censura, en fin, pero quiero que pensemos en eso. La gente quiere creer las mentiras. Por ejemplo, cuando decimos chequear que los
los partidos políticos no digan mentiras, en fin. Si yo agarro y me lanzo y digo, ofrezco 1 millón de empleos, acordémonos, bueno, como eso digo, soy viejo, el presidente de Belaunde dijo 1 millón de empleos y tuvo o los bonos, en fin, voy a dar, en fin, ¿cómo algún organismo electoral me dice, oye, usted no puede ofrecerse, porque ¿cómo lo demuestra? ¿Que se puede o no se puede? En fin, no quiero ser pesimista, más bien soy optimista en el sentido de que eso es parte de la democracia. Eso es educar a la gente, por eso es que es tan importante la educación electoral, la defensa pública de la democracia, porque ya todos sabemos que la democracia está en peligro. Y no en sociedades donde la gente sea ignorante, sea poco cultivada, sino que están creyendo o asumiendo posiciones antidemocráticas porque están expresando algo muy profundo, que mientras no lo cambiemos, vamos a vivir en esta situación. En fin. Gracias, Benito. Por ahí. Muchas gracias. Mi nombre es Luis Martínez Betanzos, soy del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y estoy basado en Bruselas, pero estuve aquí para las elecciones pasadas. Y bueno, la verdad es que intervengo justo después de don Benito de la OMPE y me ha quitado lo que quería decir, así que lo voy a decir porque estoy totalmente de acuerdo. Yo quería hablar de la educación digital, ¿no?, que también han mencionado algunos colegas, me parece que una señora de democracia digital y algunos otros, y está en el informe de la Unión Europea, ¿no? Y es interesante que el gran problema de las elecciones pasadas, que fue el tema de la desinformación y la manipulación de los medios tradicionales, etcétera, sea el primer tema de esta semana de trabajo, ¿no?, de reformas para las próximas elecciones, porque este fue el tema que desde nuestro punto de vista pudo desestabilizar el proceso electoral, ¿no? El daño que tuvieron los medios, o la información tergiversada de los medios tradicionales y los medios digitales en el proceso electoral fue tremendo. Los ataques a los órganos electorales aquí representados, los treros, fueron tremendos, ¿no? Y tuvieron el riesgo de dañar el proceso hasta tal punto de deslegitimar el resultado, la falta de credibilidad del proceso, etcétera. Se puede regular, hay algunos retoques que se pueden hacer en los reglamentos y en la ley que existe hoy en día, pero al final, como estábamos viendo en otros países, se tiene que profundizar en el tema de las plataformas que pueden estudiar las noticias, hacer el fact-checking, que estábamos hablando aquí, de las noticias falsas, pero lo que está teniendo mucho éxito en muchos países es la información digital. Hay que educar más al ciudadano de cómo leer todos los mensajes que vienen, sobre todo de los medios digitales, ¿no?, de los medios sociales. Perú es un buen ejemplo, me parece que lo ha dicho el presidente, porque ya se está estudiando, ya ha pasado en otros países donde los medios tradicionales de televisión y escritos, sobre todo, toman una línea editorial en base sobre un candidato y la ciudadanía elige el contrario, cuando antes los medios tradicionales tenían un poder de influencia evidente, ¿no? Estados Unidos es otro gran ejemplo, ¿no?, hace ya más de 10 años, donde los medios tradicionales iban en contra de un candidato, que era Trump en este caso, pero Trump ganó las elecciones. Los medios tradicionales ya no tienen la influencia del pasado y esto demuestra que la ciudadanía piensa de forma independiente. Pero ese pensamiento independiente de la ciudadanía todavía está muy cooptado por los digitales. Todavía la ciudadanía, lo ha mencionado un compañero, tiene muchas dificultades para navegar la información que nos viene de los medios sociales, ¿no?, de todas las plataformas que usamos para relacionarnos. Y hay muchos órganos electorales que están haciendo un gran trabajo en la educación digital de la ciudadanía, que eso es un tema que es mucho más, va más allá del electoral, pero que claramente se ha demostrado que en el electoral puede cambiar la percepción del ciudadano y la aceptación o no de un resultado. Como decía muy bien don Benito, hay millones de ciudadanos en los Estados Unidos y en muchos países que no se creen el resultado.
una vez confirmado, ¿no? Entonces, la educación digital, que otra vez hay grandes ejemplos, es relevante y demuestra tener éxito en muchos países. Eso es algo que no necesita una reforma, simplemente es un trabajo del órgano electoral en ver qué se está haciendo en otros países, en este caso, e implementarlo en el país. Y es muy importante las alianzas. Ya no se hace una educación en este sentido digital solo por parte de los órganos electorales, sino que se hace de la mano de otras instituciones públicas que tienen problemas parecidos y sobre todo de la sociedad civil, que es donde están los expertos a día de hoy, ¿no? Así que simplemente quería confirmar lo que he oído de muchos de los ponentes hoy, es muy importante educar al ciudadano en navegar en las noticias falsas, porque la regulación está demostrando que no tiene el éxito que se desea, no funciona, obviamente se tiene que regular algunos aspectos, pero al final es el ciudadano y su juicio de valor de las noticias que le llegan, y se puede ayudar en ese proceso de educación. Gracias. Listo, gracias. Ahora vamos al Zoom. Hay dos personas que están esperando. Empezamos primero con Giancarlo Guaroc y luego con Dilmar Villena. Giancarlo, buenos días. Buenos días a todos. Muy agradecido con el Jurado Nacional de Elecciones. Soy integrante, funcionario de la Defensoría del Pueblo de Perú, y para seguir la pauta dada por el conductor de la mesa, quiero colaborar con algunos aportes que la Defensoría del Pueblo ha planteado durante su supervisión electoral para este proceso electoral que ha pasado en 2021. La Defensoría del Pueblo divulgó un informe especial, el 35, sobre las medidas o recomendaciones que pueden poner en práctica el Jurado Nacional de Elecciones. Y me permito leer las 4 recomendaciones que considero están vinculadas con la temática de esta mesa vinculada a comunicación y campañas electorales. Una de las recomendaciones que planteamos al Jurado Nacional de Elecciones está referida a sugerir la publicación en la plataforma institucional del Jurado Nacional de Elecciones sobre información de los procesos en curso seguidos contra los candidatos por delitos dolosos contra la administración pública, terrorismo, apología al terrorismo, tráfico ilícito de drogas o violación de la libertad sexual. Esta recomendación colabora con esta transparencia que debe darse en el contexto electoral y desincentiva la práctica de lo que se ha venido tratando en esta mesa, que son las fake news o desinformación. Con esta recomendación se reduce esta posibilidad, consideramos. Una siguiente recomendación, la segunda, está referida a sugerir que se requiera a los candidatos que presenten una declaración jurada relacionada si recibieron alguna sanción de suspensión o destitución de parte de alguna entidad pública en la que laboraron anteriormente e indicar los motivos, tomando en cuenta que el Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles solo registra información desde la vigencia de la Ley del Procedimiento Administrativo General, es decir, desde el 11 de abril de 2001. Y luego, una tercera recomendación, la penúltima de mi participación en esta mañana, es recomendar la exoneración de oficio del pago de... Uy, se fue la señal, qué pena. Giancarlo, se te fue la señal. Mientras Giancarlo retoma, vamos a darle la palabra a Dilmar. Hay que desactivarle el micro a Dilmar Villena. Búscalo ahí en la lista. Ya, pero en el orden. No, al parecer también... Quedo atento para tomar la ponencia cuando lo consideren. Ya, por favor, retomamos.
Muchas gracias. Que me estén escuchando. Creo que me quedé en la recomendación tercera de este informe que mencionaba. Sí, la última parte era sugerir que se difunda en formato amigable información vinculada a la mitigación de riesgos de corrupción y observancia de la ética de la función pública en el proceso electoral. Y finalmente, una recomendación que también considero importante es que se comunique a los 3 poderes del Estado, a los organismos constitucionales autónomos y los gobiernos locales y regionales, la necesidad de contar con una directiva sobre neutralidad y publicidad estatal en periodo electoral en atención al reglamento emitido sobre la materia. En conclusión, he puesto en esta mañana 4 recomendaciones de un informe que voy a compartir en el chat de esta reunión y que contribuyen a que las campañas electorales tengan transparencia, reduzca la posibilidad de darse fake news y que el Jurado Nacional de Elecciones se fortalezca en su labor de árbitro y de que sus resoluciones tengan una posibilidad muy minúscula de cuestionamiento. Les agradezco la participación y bueno, lo he hecho en calidad de representante de la Defensoría del Pueblo, que tiene 21 años participando en la supervisión de los procesos electorales en el Perú. Muchas gracias. Gracias, Giancarlo. No sé si Dilmar ha podido resolver los inconvenientes con el micro. Dilmar Villena. Si no estamos con Dilmar, aquí regresamos, Katia. Hay un amigo que quiere hacer uso de la palabra. Luego regresamos al Zoom, que hay 2 intervenciones más. Sí, ¿se me escucha? A ver, Dilmar. Buenos días. Sí, ¿qué tal? Buenos días. Soy Dilmar Villena, director legal en Hiperderecho. Muchas gracias por la invitación. Lo que un poco yo quería comentar es lo relativo a las redes sociales y a la desinformación. Es cierto que es una problemática compleja abordarlo desde el punto de vista de buscar, sanciones a los mismos ciudadanos, porque sabemos que en las redes sociales se puede crear una cuenta X con 0 seguidores y a partir de ello comenzar a desinformar y comenzar a divulgar información falsa. Ahora, lo cierto es que en el sistema democrático peruano, los partidos políticos tienen una especial preponderancia. Y creo que junto con ello podemos hablar también de los candidatos. Entonces, no es lo mismo decir que una cuenta troll X desinforme o genere información falsa que decirlo que lo haga un candidato político, porque nuevamente en el sistema democrático peruano, las organizaciones políticas, tanto partidos políticos como movimientos regionales, tienen un rol importante y creo que en ese punto lo que se puede discutir es elevar un poco la valla y la diligencia que deberían de tener tanto los candidatos como las organizaciones políticas al momento de divulgar información falsa, ¿no? Entonces creo que lo que podemos conversar o lo que se podría ver es si es que en vez de hablar, digamos, de posibles censuras o posibles sanciones hacia ciudadanos X o medios de comunicación que pueden desinformar, es el rol y la responsabilidad que le corresponde a cada organización política al momento de participar en un proceso electoral y las responsabilidades que deberían de tener al momento de poner información en el centro del debate público, ¿no? Eso de un lado, y de otro lado el otro punto que quería comentar y también relativo al uso de la tecnología y redes sociales es el referido al uso de datos personales, ¿no? ¿Y a qué me refiero en este punto? Nosotros hemos podido ver que en la anterior campaña electoral, y es algo que ha ido sucediendo en las últimas campañas electorales, te llega un mensaje de texto, te llega un mensaje de WhatsApp diciéndote, oye, vota por este candidato, no votes por este candidato o por ABC motivos. E incluso se ha podido ver mensajes muy específicos, ¿no? Oye, sé que tú eres profesor, pero los profesores no son como tú, vota por tal candidato, y llegaba ese mensaje de texto. Entonces, acá lo que nos genera esta situación, esta duda es, uno, yo como ciudadano brindé la autorización para que estos partidos políticos utilicen mis datos personales para mandarme publicidad electoral. En mi caso, yo nunca autoricé, nunca firmé nada para que me llegue esta publicidad electoral y sin embargo me llega esta publicidad electoral. 2, y si es que nunca se ha prendido esta autorización,
bajo qué, digamos, autorización legal las organizaciones políticas están remitiendo esta propaganda electoral, digamos, no autorizada y utilizando mis datos personales. Entonces, sobre ello, la Unión Europea, por ejemplo, ha ido intentando resolver este tema, ¿no? Por ejemplo, si es que una organización política realiza propaganda electoral en violación de la Ley de Protección de Datos Personales, las organizaciones políticas reciben sanción, ¿no? ¿Y a qué me refiero con violación de la Ley de Protección de Datos Personales? Digamos, si un partido político quiere remitir propaganda electoral y no tiene una base de datos, es muy sencillo ir a Wilson, vas al mercado negro de datos personales, te compras una base de datos y comienzas a mandar propaganda electoral. Eso obviamente es algo que está sucediendo y sucede, pero que no se está prestando todavía la debida atención, y creo que desde ahí los organismos electorales podrían un poco empezar a acercarse a esta problemática. ¿Por qué? Porque en un futuro el uso de datos personales con el microtargeting se puede utilizar de cosas muy específicas, ¿no? Sé que tú eres una persona que trabaja en tal lugar, eres de tal lugar, no votes por tal candidato por ABCD motivo. Pero si no se tiene esa autorización para poder remitir esa propaganda electoral, ¿de qué, digamos, uso legítimo de datos personales estamos hablando? Eso sería mi intervención. Muchas gracias. Excelente, Dilma, muchas gracias. Ahora aquí hay una intervención en el auditorio y luego regresamos al Zoom con 2 personas más. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Está prendido? Mi nombre es Rodrigo Salazar Zimmerman, yo soy periodista y director ejecutivo del Consejo de la Prensa Peruana. Quería hacer unos cuantos comentarios y también algunas reflexiones y algunas sugerencias quizás sobre lo que hemos conversado ahora. Creo sí que el periodismo ha sido instrumentalizado durante las elecciones presidenciales. Creo que hubo mucha ideología, mucha manipulación, a veces incluso en desmedro de la información, pero por casos, ¿no? A mí no me gusta mucho hablar de los medios en general o el periodismo en general, sino más bien de ciertas secciones, ciertos espacios, ¿no? Entonces, hay que tener un poco cuidado con las categorías que utilicemos para poder hablar del periodismo en general. Pero sí creería que por varios casos hubo, sin duda, manipulación y el periodismo fue instrumentalizado. El tema es que la verdad hoy en día ha pasado de ser un elemento blanco o negro, ¿cierto?, a ser una categoría política, ¿no? O sea, la verdad depende mucho de cómo pienses tú o cómo piense yo, y ahí encontramos estas discusiones polarizadas. Este tema del fraude, esta mentira del fraude, este fraude del fraude, en realidad es casi un estado mental, si lo pensamos de esa manera. Es un grupo reducido, pero poderoso, que pensó de esta manera y que trasladó su manera de pensar a muchos ciudadanos peruanos. Identificable incluso geográficamente en Lima particularmente. Si uno sale de Lima, unas cuantas horas, al norte, Ancash, la Sierra de Lima incluso, esta discusión polarizada de fraude o no fraude no se da o no se dio en un momento. O de repente si se dio fue de menor escala de lo que pasaba en Lima. Entonces creería importante tener esta capacidad de poder ver las cosas dentro de un contexto un poco más amplio. Al igual, por supuesto, de lo que pasó en Estados Unidos. El gran medio de comunicación impreso de New York Times tuvo una posición groseramente a favor de Joe Biden, ¿no?, y en contra de Donald Trump. Por supuesto, no es que Trump sea ningún santo de mi devoción, pero periodísticamente, por supuesto, no se puede hacer ese tipo de preferencias. La página de opinión del New York Times tenía esa posición muy, muy clara. Y también, por supuesto, en la parte de información. Creería que el surgimiento y el éxito de muchos medios digitales hoy en día, que han salido a partir de la campaña electoral, en gran parte se ha debido al efecto reputacional negativo de algunos medios de comunicación tradicionales, ¿no? Para bien, por supuesto, de los nuevos medios y también, por supuesto, por su buen trabajo periodístico. Entonces, la crisis reputacional, de alguna manera, debe generar alguna suerte de espacio de reflexión. Hay algunas, quizás, posibles, no sé si conclusiones o recomendaciones. Una de ellas es que no pensemos en los ciudadanos como menores de edad, ¿no? Los ciudadanos tienen capacidad de agencia. Si un ciudadano no está de acuerdo con lo que un medio de comunicación dice,
la solución no es decir prohíbanlo, censúrenlo, apáguenlo, córtenlo, sino más bien no lo veas, o si lo ves, velo con espíritu un poco más crítico, ¿no? Este paternalismo que tienen muchas personas en cuanto a los medios de comunicación, ahí sí me refiero en general, es pues bastante tirano, diría yo, ¿no? Entonces el ciudadano tiene capacidad de agencia, puede apagar el televisor, puede no comprar el periódico, puede no escuchar la radio, puede no ver ese perfil de Twitter. Desde el Consejo de la Prensa Peruana creemos fervientemente en la autorregulación. Creemos a veces también, por supuesto, que puede no ser suficiente. Tenemos un tribunal de ética que ha fallado en contra de los medios asociados del Consejo de la Prensa, en varios casos. Es incómodo, pero un tribunal de ética debe, pues, justamente ser incómodo, ¿no? En esos casos, los límites que encontramos es que, claro, como el Consejo de la Prensa Peruana es un organismo civil, no puede poner multas, no puede poner sanciones, sí puede poner sanciones morales, ¿no? Una resolución crítica contra un medio de comunicación, pero depende de si ese medio está o no asociado al Consejo de la Prensa Peruana. Es una limitante que tenemos. Y en cuanto a la regulación, efectivamente, como la mayoría de nosotros se ha comentado, nosotros no estamos a favor de una regulación de tipo censura, o cosas se pueden decir o no se pueden decir, ¿verdad? Pero sí quizás se pueda regular algunos aspectos de las redes sociales, por ejemplo el uso de algoritmos, ¿no? Ya hay aquellas personas que piden que los algoritmos sean declarados ilegales, ¿no? Porque generan estas cámaras de eco. Sí creo, sin embargo, y creo que voy a ser el único de este foro con esta posición, y esta es una posición personal, que democracia y digitalización son conceptos antagónicos, son conceptos contraproducentes, contrapuestos. Lo han estudiado miles de filósofos o cientos de filósofos, Zygmunt Bauman, Byung-Chul Han, qué sé yo, Heidegger incluso. Son categorías mentales distintas, categorías semiológicas, sociales, sentimentales, opuestas. Una cosa, democracia, no es digitalización, y viceversa, ¿no? Entonces creería que por ahí hay una parte que se puede regular, digamos, no en cuanto al contenido, no en cuanto a la forma de las cosas o las cosas que la gente dice, sino la utilización, a cómo se utilizan las redes sociales, ¿no? Eso es en general. Muchas gracias. Ahora en el Zoom tenemos dos intervenciones, Gabriela García y después un representante del IPIS. Gabriela, buenos días. Hola, buenos días. Sí, soy Gabriela García, yo represento Epicentro TV. Quienes nos conocen saben que somos periodistas que hemos salido justamente de un medio que tomó una posición bastante incómoda para nosotros durante la última campaña y fue bastante clara, por lo menos internamente, lo que sucedió. Yo me quedé con las ganas desde el comienzo que habló Marian, haciendo una serie de preguntas de contestar, y a ello me voy a remitir al inicio. Me gustaría puntualizar que efectivamente, como Marian Jáuregui lo dijo, hubo una primera parte en donde las cosas se hicieron de manera correcta, y es difícil, quiero decir, para quienes no trabajan en un medio, no hayan trabajado en un medio, es complicado en circunstancias como las que vivimos, con la polarización que se veía venir, tomar decisiones sobre la marcha cuando tienes la responsabilidad de una pantalla, porque el periodista tiene responsabilidad gigante. El periodismo decide qué es noticia y qué no es noticia, y eso es necesario tener un valor ético enorme, porque estás dejando de poner algo para poner otra cosa que tú decides que es noticia. Un gerente o de informaciones, un jefe de mesas, sí, entonces es absolutamente indispensable que haya una ética y una moral enormes dentro de un medio de comunicación. Yo en mi momento, cuando pasó lo que pasó, sabía lo que iba a suceder. Era muy fácil saber en qué se iba a convertir todo y hacia dónde íbamos a ir. Y tuve la oportunidad, y no la desaproveché, de hablar con cada una de las personas que estuvieron al frente mío. Estoy hablando de miembros del directorio, estoy hablando de miembros del consejo consultivo, estoy hablando de un montón de personas a las que intenté hacer entender lo que quiero plantear ahorita, que es que el medio tiene todo el derecho de tomar una posición editorial, si así lo desea, pero tenemos que tener claro que hay una posición informativa, un deber informativo para con el público, que no es que a mí se me ocurra.
ni que sea poético, sino que si yo tengo un medio que trabaja porque tiene un trozo, una concesión de un espectro radioeléctrico que le pertenece al Estado, se generan obligaciones para con el medio. Parte de esas obligaciones tienen que ver con la información al ciudadano. El ciudadano tiene el derecho a ser informado. Y eso es lo que la gente muchas veces no sabe. Creen que los canales ponen lo que quieren y que pueden poner lo que quieren y pues pueden hacer lo que quieren, y no es tan así. Entonces hablamos de la regulación y de la autorregulación brevemente antes de mi intervención. Y yo quería plantear en ese sentido algo que es un poco atrevido, que no, digamos, no fue idea mía, sino que hace poco en una entrevista que hicimos en el medio en el que trabajo ahora, planteaba un experto de nombre Jorge Acevedo, que es un experto, un estudioso del tema de las comunicaciones, ¿no? Él hablaba, obviamente, de la autorregulación de este modelo que demostradamente falla. Hablaba de una regulación democrática, de una regulación independiente y democrática, ¿no? Que funciona en otros países en Europa. Entonces, ¿por qué no mirar una opción así? Un ente independiente y calificado, que pueda hacer estos llamados, de alguna manera, ¿no? Para que no caigan ni en la autorregulación, ni obviamente en algo que nadie quiere, que es la regulación de un gobierno que te diga qué pones y qué no pones. Obviamente eso nadie lo quiere, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, me gustaría hablar un poquito de puntualizar esto de los deberes de los medios y responderle un poquito a Marian en base a lo que nos pasó a nosotros, ¿no? Yo estuve en esa posición incómoda de tener que decidir irme, ¿no? O sea, yo no quería, digamos, nadie salta del barco queriendo hacerlo, a no ser que realmente haya una agresión hacia lo que tú consideras que es el periodismo que tú quieres ejercer. Y ese es el periodismo que es plural, porque necesariamente el periodismo, por respeto al público, debe ser plural. O sea, no me refiero a que si el medio quiere tomar o no una posición. El medio, como decía al inicio, tiene todo el derecho a querer tomar una posición. En el caso de América fue así, ellos decidieron apoyar un candidato y no al otro. Entonces, esta es mi segunda propuesta, que sea transparente, cómo se puede lograr que esta sea una opción de transparencia. Algún canal lo hizo en su momento, Latina lo hizo en su momento, lanzaron un comunicado donde dijeron que creemos que ese candidato es peligroso, entonces tomamos esa posición. Yo se lo propuse, ¿por qué no hacen eso? ¿Por qué no transparentar una posición política con los riesgos que eso tenga? ¿No? Entonces yo creo que eso tendría que ser conversado. Alguno de los ponentes también dijo eso, poner esto en el debate. Creo que es necesario tener un debate con intervención de la sociedad civil, de los medios, grandes, chicos, que también se sienten y hagan una autocrítica y puedan llegar a conclusiones para evitar que esto se repita en futuras elecciones. Yo creo que nos merecemos, todos los periodistas y las personas allegadas a este trabajo tan noble, reglas claras, ¿no? Reglas claras. Y para concluir, hay un tema que me había ido un poco con lo de Marian, que era, me tocó a mí, digamos, renunciar, ¿no es cierto? Me fui. Y descubrí en el camino que no existía una cláusula de conciencia en la legislación peruana para que proteja a los periodistas de la manera que se les protege en otros países. Es decir, tú te vas porque te quieres ir, pero no existe la figura de yo no me voy porque me quiera ir, yo no quisiera, pero estoy obligada por las circunstancias que me toca vivir, y en defensa de mi moral y mi ética, decir, no puedo aceptar ese tipo de periodismo que se está imponiendo. Entonces, ahí hay un vacío legal interesante de poder debatir y conversar y proponer. Básicamente eran los temas que quería decir. Gracias. Muchísimas gracias por tu participación. Ahora, del IPIS, hay una persona que quiere hacer uso de la palabra y luego regresamos aquí al auditorio, que tenemos 2 intervenciones más.
A ver si se les puede desactivar el micro, por favor. Ahí está, ¿no? No está el IPIS, bueno. Entonces regresamos aquí, creo que primero Benito y luego María. Sí. Lamentablemente van a ser las 11, de repente lo que digo va a extender esto, pero mire, No, todavía tenemos unos minutos más. Me sale el periodista y dejo de ser funcionario. Efectivamente, si yo soy de izquierda, no voy a comprar El Comercio. Y si soy de derecha, no compro La República. Eso está clarísimo. Pero otra cosa es, si yo trabajo en La República y tengo una opinión que parece derecha, el de La República me despide. Eso es otra cosa. Y muy bien lo que ha dicho Gabriela García, que yo la conozco como Gaby, pero en fin. Eso es otra cosa. Y efectivamente una cláusula de conciencia, miren, eso es algo que sí, yo sí, porque es otra cosa, es distinto, ¿no? Eso es distinto. Nada más, gracias. Gracias, Benito. Y creo que la última intervención de Mariam, para ir trabajando en la síntesis. No quería que terminara esta mesa de trabajo tan interesante sin plantear precisamente algunas de las cosas que pensé que estábamos en un orden. Y yo también, pero bueno, así es. Lo de desinformación era el final. Es la democracia. Es la democracia, así Sí. que, quería también anotar que estoy completamente de acuerdo con lo que mencionaba Gaby García con respecto a la cláusula de conciencia, que fue una situación por la que algunos periodistas tuvimos que pasar. Pero bueno, desde el punto de vista del trabajo que realizamos en el filtro, por ejemplo, haciendo fact-checking y haciendo esta verificación que realizamos durante la primera parte de la pandemia, que fue muy fuerte, y la campaña electoral, y el trabajo que hacemos en este momento en el Jurado Nacional de Elecciones, donde tengo el honor al que tengo el honor de pertenecer en este momento, creo que para efectos de que la información no quede dispersa, por ejemplo, con lo que realizaba OMPE, que hacía un trabajo de verificación también muy valioso, y el trabajo que se hizo durante el proceso electoral con el Jurado Nacional de Elecciones, podría hacerse un sistema unificado que quizá pudiera funcionar durante el proceso electoral para que estas verificaciones, que por ejemplo puede trabajarse en RENIEC, OMPE y Jurado Nacional de Elecciones, como los tres entes que están dentro de un proceso electoral, pudieran hacerlos todos al mismo tiempo y rebotarlos todos en sus plataformas, y al mismo tiempo hacer alianzas estratégicas con algunos medios de comunicación interesados en poder llevar estas verificaciones. El canal del Estado se me ocurre porque, bueno, es el canal de todos los peruanos, llega a todo el Perú, porque es cierto que si bien se publican estas verificaciones en los canales institucionales y en las redes sociales, hay muchas zonas del Perú donde no llega el Internet, donde la gente no utiliza redes sociales, o simplemente el Internet se utiliza para situaciones básicas, ¿no? Digamos, educación o cosas muy básicas, no para redes sociales, y no pueden llegar estas verificaciones a estas personas que deberían poder escucharlas. Y en ese sentido lo han mencionado varias personas también aquí, varios de los expertos que están aquí, y es el tema de la educación. Y en la educación creo que es el mismo trabajo que deben realizar estos actores en poder brindar la información para prevenir esta desinformación. Antes que empiecen a formarse estas teorías conspirativas, poder explicar cuáles son los procesos más comunes de dudas, que generan dudas a la población, y poder llevarlos en campañas de educación que también deben ser coordinadas entre estos tres entes, que puedan llegar con alianzas estratégicas a través de medios de comunicación. Yo quiero poner el ejemplo de Amayuya, por ejemplo, que es una iniciativa en la que está PNUD, también con Ojo Público, y en la que formamos parte en el filtro. Hicimos muchas verificaciones que además se hicieron en quechua, en aymara y en otros idiomas, y con alianzas estratégicas con medios de comunicación regionales se pudo llegar
a más personas al interior del país. Entonces, creo que esta es una forma en la que se puede combatir la desinformación, respondiendo la información falsa, pero también previniendo, ¿no?, con información clara sobre los procesos, la normativa, antes de que se pueda generar la desinformación. Y con eso listo, finalizo. María. No sé si aquí hay una última intervención. Sí, por favor. Brevemente, porque hay también una intervención en el Zoom. Ahí, primero, luego aquí, y acabamos con el compañero de RENIEC. Janet. Hola, ¿cómo están? Buenos días a todos. Yo soy Janet Talavera, asesora de comunicaciones del Jurado Nacional de Elecciones. Y brevemente, pero quería rescatar un poco de cada uno de nosotros y de los que están virtualmente, ha dado aportes muy interesantes. Empezar quizá por lo que dijo Marían, y efectivamente desde el Jurado Nacional de Elecciones ya estamos preparando algunos aportes en lo que significa el tema de desinformación en trabajo conjunto. En verdad, con RENIEC y con OMPE, sí de alguna manera lo hemos hecho durante el proceso electoral, cuando implementamos este comité técnico de fact-checking, empezamos también una coordinación con los community managers o los jefes de digitales de OMPE y de RENIEC, sobre todo con OMPE, porque digamos que OMPE y jurado son los que tienen pues una mayor carga durante el proceso electoral mismo en sí. Y hicimos ese trabajo conjunto y coordinado, pero definitivamente estamos haciendo propuestas porque el problema de la desinformación y las fake news no es solamente del Perú, como muchos saben aquí, es de otros países. Y lo que hemos empezado a hacer ya es tomar contacto con otros países, con tribunales electorales de otros países que han pasado por lo mismo y que siguen pasando por lo mismo, para poder hacer alianzas estratégicas con ella y quién sabe, quizá formar equipos internacionales que puedan combatir y dar soluciones y aportar en esta lucha contra la desinformación. Y yo quería destacar también algo que dijo Benito, porque es muy cierto. A partir del tema de la implementación del Comité Técnico de Fact-Checking, creo que he empezado a indagar y me he metido a todo curso, diplomado y incluso hemos tenido reuniones binacionales con otros países que tienen estas experiencias y con expertos en el tema. Cristina Tardaguila, por ejemplo, es una de ellas. Si ustedes chequean La Lupa en Brasil, es alguien que se dedica plenamente al tema del fact-checking y la desinformación. Y la conclusión en general es lo que avisora, lo que comentó ahora Benito. Es difícil poder solucionar el tema de la desinformación y de los fake news, o sea, es casi imposible. Lo que ellos han hecho hasta ahora es verificar que efectivamente el resultado del fact-checking tiene un mínimo porcentaje de solución sobre la desinformación, es decir, no pueden hacer una verificación del trabajo, del resultado de lo que es el fact-checking, pero hasta lo que han llegado, el resultado de lo que se ha podido conseguir es casi cero. Pero es peor no hacer nada, ¿no? Entonces creo que debemos seguir haciendo un trabajo conjunto en el tema del fact-checking y continuar haciendo esfuerzos, si ya no es a nivel nacional, a nivel internacional, y hacer nuevas propuestas para el tema de la desinformación. Pero tampoco podemos quedarnos sin hacer nada, ¿no? Gracias. Regresamos aquí luego. 100% de acuerdo con lo que dice Janet. El efecto que han tenido los fact-checkers sobre el discurso general político es muy chiquito, ¿no? Desde el Consejo de la Prensa Peruana lideramos una iniciativa de fact-checking llamada PeruCheck, ¿no? Entre varios medios de comunicación, 20 medios de comunicación a nivel nacional. Y efectivamente, claro, cuando tú produces desinformación es barata, corre muy rápido, es hasta divertida de leer en algunos casos. La información verdadera cuesta plata, toma tiempo y no es tan divertida como, digamos, la desinformación. Alejandra Puente, una periodista, me comentó una vez que la desinformación es como comer McDonald's, ¿no? Es rico, te gusta,
y la información es como comer Quaker, ¿no? Es pesada, es difícil de digerir, ¿no? Entonces, ¿qué prefieres? ¿McDonald's o Quaker? McDonald's, sin duda, ¿no? Claro. Entonces, es muy difícil poderle seguir el ritmo de la desinformación. Yo, digamos, me preocuparía un poco, a pesar de que nosotros hemos hecho fact-checking, me preocuparía un poco creer mucho en que el fact-checking va a solucionar el problema, porque no lo va a hacer, ¿no? Entonces, y bueno, claro, de ahí va a surgir el fact-checking posverdad, ¿no? Entonces habrá que hacer fact-checking del fact-checking. Y así vamos a estar hasta no sé cuándo, ¿no? Ayuda en algunos casos, pero por ejemplo, lo que hacía el JNE o la OMPE funcionaba muy bien, pero en un espacio muy acotado. Hay que buscar mejores, creo yo, maneras de poder contribuir, ¿no? Mantengamos el fact-checking, sin duda, pero hay que buscar otros espacios también para poder amplificarlo, ¿no? Listo. Y acá vamos a terminar con Iván de René, y luego le damos paso a la persona que nos está esperando en el Zoom. Gracias. Respecto al tema de desinformación, creo que en este proceso electoral que hemos tenido nos deja muchos aprendizajes, ¿no? Ha habido una campaña brutal de desinformación, fake news, ¿no? Y que se ha generado a través de diferentes espacios, pero básicamente, por ejemplo, a través de redes, con bots, con trolls, con burbujas de verdad, ¿no? Con corrientes de opinión que se generaban desde estos espacios. Y la lógica de los fake news es en principio que es inducida, ¿no? Hay una intencionalidad, hay alguien detrás que está generando constantemente ese contenido. Y no es cualquier contenido, es un contenido emocional, es un contenido que además genera indignación, que conecta en una. O sea, hablar, por ejemplo, que han votado tus familiares que han fallecido durante la pandemia, o mencionar que menores de edad están votando, conectaba en una durante este proceso electoral, ¿no? Y definitivamente que ese contenido emocional va a ser poco probable de ser enfrentado con un contenido racional, que es el que probablemente emitimos las instituciones públicas, el Estado, ¿no? Probablemente tendríamos que repensar también los contenidos que tenemos para poder hacer esta lógica de fact-checking, ¿no? Y ahí, en este contenido que se viralizaba con mucha rapidez justamente por ser emocional y generar indignación, que además son características propias de las fake news, hay algunas experiencias creo que interesantes en la región sobre esta perspectiva, ¿no? Por ejemplo, Ecuador creó un aplicativo de fact-checking que, si bien es cierto, no llegó a tener un alcance similar al que tienen sí las fake news. Por ejemplo, llegó a tener más de 30 millones de visitas, que es bastante alto, ¿no? Probablemente muchas personas visitaron, las mismas personas visitaron varias veces la información, ¿no? Porque a veces hay público también especializado, pero creo que es una experiencia bastante interesante, ¿no? Tener un espacio de verificación. México, por ejemplo, también generó espacios de conversatorios, ¿no? Tienen, al parecer, una suerte de una escuela de gobernabilidad similar a la que tiene el jurado, ¿no? Conversatorios donde hablaban sobre el tema, ¿no? Obviamente era con diferentes tipos de invitados, etcétera. Aquí ya se ha mencionado también la experiencia de OMPE y jurado y del sistema electoral, comunicados, etcétera. O sea, por cada canal en medios de comunicación tiene un manejo, y obviamente también en redes tiene otra mirada, ¿no? También había una experiencia interesante desde Microsoft y YouTube, ¿no? Por ejemplo, donde habían generado páginas de verificación, ¿no? En algunos países, no recuerdo exactamente en este momento en cuál de ellos fue, si mal no recuerdo, fue en Estados Unidos para el caso de YouTube, donde se generó una página aleatoria con diferentes videos que te permiten verificar lo que realmente es cierto y también la información que no lo es, ¿no? Entonces, creo que hay que salir de la caja, que era un poco lo que decía también Janet, y ver estas otras alternativas, repensar contenidos, ver el tema de educación en ciudadanía digital, pero no solo desde la parte probablemente académica, sino ir donde surge el problema, ¿no? Aquí en el país creo que estas fake news que se han generado han sido en el celular, ¿no? Han sido en redes como Facebook, como WhatsApp, que en nuestro país es la red más utilizada. Bueno, ¿qué vamos a hacer justamente
para repensar contenidos y llegar a través de estos canales, ¿no? Y también obviamente a través de los otros espacios a nivel nacional, internacional, y articular de pronto también con YouTube, con Facebook, que son los espacios donde hoy están generando contenidos y donde se está generando opinión, ya no solo a través de los medios tradicionales, ¿no? donde pones un vocero, un comunicado y bueno, finalmente puedes tener una postura institucional, pero en estos nuevos canales hay que darle otra mirada. Gracias. Iván, antes de leerles un poco la síntesis que hemos trabajado aquí con el equipo, Adriana León de IPIS quería hacer uso de la palabra, ya para cerrar. No sé si está con nosotros. A ver si esta vez tenemos suerte. Está Adriana. Yo veo ahí el micro que está... Perdón, ha escrito en el chat que no tiene audio. Yo veo que está desactivado su micro. Podría hablar, no sé. Tal vez si sale y vuelve a entrar, tal vez si sale y vuelve a entrar. Sí, bueno, entonces mientras se resuelve el problema técnico, yo voy a ir compartiendo con ustedes la síntesis que hemos trabajado aquí, a modo de continuar trabajándolas de cara a la presentación final, que es el día viernes en la asamblea, ¿no? Entonces, aspectos relevantes que se han abordado aquí. No hay a quién recurrir ante líneas editoriales que limitan la labor periodística. Se pone en debate la independencia del profesional de prensa en contraste con las empresas de comunicación. Existe la necesidad de intervenir sin regular la difamación en el ámbito de redes con sanciones de tipo económico. Las penas de prisión por difamación pueden ser sustituidas por sanciones económicas. Se debe promover un debate inclusivo con partidos. Se debe desarrollar campañas educativas para que la ciudadanía identifique las noticias falsas. Lo que han hablado acá como ciudadanía. Se debe promover la práctica de crear comités de fact-checking desde los organismos electorales, aunque no es suficiente y hay que buscar medidas alternativas también. Se debe poner en debate en los medios de comunicación reglas definidas respecto al comportamiento ético de los profesionales de prensa. Luego, aspectos divergentes que han sido señalados por los participantes. La autorregulación no es necesariamente la mejor alternativa a nivel comunicativo. El problema radica en la educación ciudadana. Bueno, ahí creo que estamos todos de acuerdo. La democracia y los medios digitales no necesariamente son compatibles. Es posible proponer una regulación de los algoritmos. Un punto propuesto es la regulación democrática, aunque es una idea que aún falta desarrollar. Con cargo, como les digo, a seguir recogiendo estas últimas intervenciones y tratarlas de una manera más integral el día viernes. Yo no sé si Adriana León ha podido resolver su problema o no. Desde IPIS, yo creo que no. No, bueno, les queremos agradecer muchísimo su participación, cada una de sus intervenciones. Para el éxito de esta convención internacional han sido muy importantes y los invitamos a seguir desde la plataforma las siguientes mesas, que son martes el tema de los partidos, miércoles el tema de la participación ciudadana, es aquí en el jurado vía Zoom. El jueves y el viernes nos trasladamos al Hotel Sheraton. El jueves es la mesa más institucional de Administración y Justicia Electoral y cerramos con el día central, que es la Asamblea General. Muchísimas gracias a todos y todas. Gracias.